Ok, buenas noches mi gente, le habla el licenciado químico Jones Paradiso de Nutritional Body Impact. Y el tema de hoy es un tema muy impactante, neuroplasticidad, cómo mantener el cerebro joven. Gente, el cerebro humano es un misterio, o sea, es un misterio, todavía es la hora que no se ha podido entender el cerebro a toda capacidad. Sin embargo, la neuroplasticidad ha permitido que los científicos observen el funcionamiento interno del cerebro con ojos nuevos, o sea, desde un punto de vista diferente, contrario a creencias previas. El cerebro es altamente adaptable y parece operar en un estado de cambio perpetuo. Esta adaptabilidad se llama neuroplasticidad. Y escucha bien, durante siglos se creía que el cerebro funcionaba parecido a una computadora, con funciones que eran fijas como las de una máquina, como si el cerebro fuese una máquina. Pero los neurocientíficos actuales están probando que el cerebro se transforma en respuesta a sus necesidades. Y esto es muy importante, ya que el cerebro puede adoptar diferentes funciones, se puede regenerar si lo ayudamos, entre otras cosas que vamos a estar hablando la noche de hoy. Por eso es importante que tengas papel y lápiz o escuches bien lo que vamos a estar hablando, porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Las neuronas del cerebro evolucionan en respuesta al estímulo ambiental, o sea, a lo que te rodea, a pensamientos, emociones, enfermedades y o lesiones. Estudios en desarrollo, o sea, que se están desarrollando, reafirman que cuando las células del cerebro se dañan, se reclutan células saludables para encargarse de la función que se perdió. La neuroplasticidad explica la capacidad del cerebro para superar incluso los retos más difíciles. De hecho, este descubrimiento es tan profundo que podría revolucionar nuestro entendimiento de la naturaleza humana. Y el cerebro tiene 86,000 millones de neuronas aproximadamente. Durante el sueño, escucha esto, que esto es muy importante. Durante el sueño, o sea, mientras dormimos, el sueño tiene que ser profundo, las neuronas se encogen cerca del 60%, lo que permite que los desechos se eliminen de forma más eficiente. Por eso es que personas que no duermen, el cerebro, o sea, que no duermen bien, el cerebro se le va a ir deteriorando mucho más rápido que una persona que tiene un sueño profundo. Personas que rompen noche en sus trabajos, como policías estatales, enfermeros, médicos, químicos, personas que rotan turnos y rompen noche. Es vital que conozcan esto porque su cerebro se va a deteriorar más rápido que otra persona. Va a perder las funciones cognitivas, de la memoria y otras funciones muy importantes se van a ir perdiendo con el tiempo. Se va a adelantar este proceso. Y lo voy a repetir, durante la fase del sueño, las neuronas se encogen cerca del 60%, lo que permite que los desechos se eliminen de forma más eficiente. Por eso dormir profundamente es muy importante y es vital para que el cerebro se pueda regenerar. La falta de sueño ocasiona pérdida de neuronas y el sueño adecuado es importante para la desintoxicación del cerebro. Gente, hay personas que tienen Alzheimer y otras condiciones neurológicas y muchas veces es que el cerebro está intoxicado porque no se está regenerando adecuadamente, porque el cerebro las neuronas no se están limpiando correctamente porque la persona no duerme bien, tiene mala alimentación, no se suplementa, no hace ejercicio y todo eso se suma y crea la condición neurológica. Y por eso es importante mantener el cerebro saludable para no sufrir de enfermedades neurológicas a largo plazo o si estamos entrando en edad y hemos perdido varias de las funciones cognitivas, como por ejemplo poco la memoria, estamos más lentos al hacer las cosas, poder nosotros recuperar parte de lo que está perdido con esto que vamos a estar recomendando en el día de hoy. Y escucha bien, escucha esto. La imaginación puede producir cambios en el cerebro. Escucha esto. Cuando tú imaginas algo, te lo imaginas, y le das sentimiento a esa imaginación, sea positivo o negativo,
en ese momento tú podrías producir cambios en el cerebro. Me explico. No sé si ustedes han visto la película The Secret, pero hay uno de los protagonistas que se estrella en un avión, él se estrella en el avión, y los médicos le pronosticaron que toda la vida él sería un vegetal, o sea, nunca se movería de su cama, pero él solamente le funcionaba el cerebro, más nada en el cuerpo prácticamente funcionaba adecuadamente, y él empezó a imaginarse que él estaba caminando, que salió caminando del hospital, y él seguía cada día ejercitando su cerebro, y 6 meses después él logra salir por las puertas del hospital caminando, oye, no como caminaba antes, pero rompió el pronóstico, y al día de hoy él camina igual que una persona, y hace muchas cosas normales que le pronosticaron a él que jamás iba a poder hacerlas, solo con la imaginación. Y eso, una imaginación correcta, positiva, y obviamente esto es un tema muy aparte, no voy a abundar sobre la imaginación. Nosotros podemos crear neuroplasticidad y hacer que neuronas que no estén funcionando o que han dejado de funcionar o que están perdiendo sus habilidades, podemos regenerarlas poco a poco solo con imaginación. Así que, gente, este tema de neuroplasticidad es bien poderoso, es demasiado poderoso, y es importante que usted estudie por su cuenta y pueda entender las grandes capacidades que tiene el cerebro para no tan solo regenerarse, sino para lograr lo que usted desea en la vida y hacer muchas cosas que usted piensa que jamás podría hacer, porque él sí puede lograrlo a base de la neuroplasticidad. El psiquiatra Eric Kandel, que fue ganador del premio Nobel, demostró que pensar con el sentimiento adecuado enciende los genes que provocan que las neuronas formen nuevas conexiones. O sea, mi gente, el cerebro, usted opera a base de las conexiones que tiene el cerebro. Por ejemplo, vamos a poner que usted no sabe jugar baloncesto, nunca en su vida ha jugado, pero usted empieza a jugar baloncesto y todos los días a practicarlo. Cuando pasa el tiempo, 1, 2, 3 años, por lo menos ha dominado bastante de los fundamentos del baloncesto, y aunque usted no se dé cuenta, eso es neuroplasticidad. Usted desarrolló una habilidad que usted no tenía, ni sabía cómo hacerla, porque el cerebro tiene la capacidad, gente, una capacidad ilimitada para aprender lo que usted le dé la gana. Eso es neuroplasticidad. Y creó esas conexiones para que usted desarrollara esa habilidad y cada vez la perfeccionara. Por eso es importante mantener el cerebro joven. Cada vez se está más claro que el cerebro, intestino y el sistema inmune están conectados entre sí. Escucha bien, los investigadores han descubierto la relación directa entre el cerebro y el sistema inmunológico a través de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos podrían jugar un gran papel en las enfermedades neurológicas que tienen un componente inmunológico. Además de la línea directa entre el sistema inmune y cerebro, el intestino, que está lleno de vida, o sea, el intestino está lleno de vida, por la microbiota, también se comunica con el cerebro a través del eje cerebro-intestino, que está lleno de vida microbiana, también se comunica con el cerebro a través del eje cerebro-intestino. O sea que el intestino se comunica con el cerebro y viceversa. Y ese trayecto está lleno de microbiana, o sea que de bacterias buenas, por decirlo así. De hecho, además del cerebro en su cabeza, escucha esto, además del cerebro en su cabeza, incrustado en la pared de su intestino, está su sistema nervioso entérico, que funciona independientemente como en conjunto con el cerebro. O sea, que trabaja aparte, como puede trabajar conjuntamente con el cerebro de su cabeza, obviamente. Esta comunicación entre sus dos cerebros, o sea, entre el intestino y su cerebro, es bilateral y es la vía que explica por qué los alimentos pueden afectar su estado de ánimo o por qué la ansiedad puede hacer que se enferme del estómago. Por darte un ejemplo, el secreto para mejorar su estado de ánimo y la salud cerebral está en su intestino, ya que la flora dañina del intestino podría tener un impacto en su salud mental
lo cual podría ocasionar problemas como lo es la ansiedad, depresión, autismo y otros más. Así como tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas en el intestino, incluso neuronas que producen neurotransmisores, como lo es la serotonina, que también se encuentra en el cerebro y está relacionada con el estado de ánimo. Escucha bien, hoy está demostrado que el 80% de la producción de la serotonina proviene del intestino. Por eso es muy importante y es vital que nosotros mantengamos nuestro intestino lo más limpio posible. Y aquí vamos a estar hablando de Unicity Clean. Por eso el Unicity Clean es importante hacerlo cada 3 meses y utilizarlo correctamente para poder mantener nuestro intestino lo más limpio posible y de esa manera producir la cantidad de serotonina adecuada para que las personas no les dé ansiedad, dejen de ser depresivas. En muchos casos el problema es que su flora intestinal está afectada por un intestino tóxico y al limpiarlo sus estados de ánimo mejoran o ciertas condiciones pueden mejorar. De hecho, mi gente, está demostrado que personas que están intoxicadas tanto en el intestino como en el hígado le han diagnosticado Alzheimer, y cuando estas personas, sus familiares deciden limpiar a ese familiar de intestino, hígado, cambiar los hábitos alimenticios, por decirlo así, estas personas han revertido el Alzheimer, pero al final nunca tuvieron la condición, sino que era un diagnóstico erróneo y lo provocaba la toxicidad en su cuerpo. Por eso es importante que usted se mantenga los intestinos limpios para poder mantener un cerebro joven. Acuérdate que están conectados directamente. Si el intestino se afectan las neuronas, se afecta el sistema nervioso central, todo se afecta, y viceversa. Si afecta el cerebro, pues también se podría afectar los intestinos. Por eso es importante el Unicity Clean y usarlo adecuadamente, mi gente, limpiar el intestino periódicamente y tomarlo en conjunto con los probióticos, porque los probióticos es una de las formas de optimizar la flora intestinal, lo que a su vez va a optimizar su salud cerebral y mental. Hay personas que tienen depresión, ansiedad o cualquier trastorno neurológico y simplemente es una deficiencia de bacterias buenas en el intestino. Y cuando le dan probióticos, la persona mejora drásticamente. Por eso es importante que según nos limpiamos el intestino, también tomamos los probióticos diariamente. Gente, hoy día ya los médicos lo están recomendando a muchísimos pacientes, especialmente los niños, los probióticos, porque se sabe que una flora intestinal que esté alterada puede provocar un sinnúmero de condiciones a largo plazo, especialmente si las personas toman mucho antibiótico o si tú estás tomando antibióticos o has tomado antibióticos recientemente y no has tomado probióticos, deberías tomarlo para repoblar esas bacterias que también se pierden, bacterias buenas que se pierden cuando tomas el antibiótico. Se van las malas y las buenas. Escucha esto. La alimentación, la suplementación y el ejercicio son los 3 pilares de la salud cerebral. Escuche bien, la suplementación, el ejercicio y la buena alimentación son los 3 pilares de una salud cerebral. ¿Qué pasa, gente? Algo muy importante, este es el doctor Menich, este otro doctor, él está diciendo eso. Yo le añadiría un 4º pilar, y el 4º pilar viene siendo, mi gente, aprender a dominar sus emociones también es vital en este proceso. Y escucha esto, mantener el cerebro saludable es la clave para prevenir las enfermedades degenerativas como lo es el Alzheimer, el Parkinson y otras condiciones que se podrían afectar por no mantener estos 3 pilares en óptimas condiciones. O sea, la alimentación, el ejercicio y la buena alimentación, si no los llevas a la par, se podrían llevar a una degeneración en el cerebro y provocar ciertas condiciones y perder la neuroplasticidad. Inclusive, gente, una persona que, por darte un ejemplo, que se le inmovilizó un brazo por X o Y razón, esa persona usando su mente y usando beneficio de la neuroplasticidad puede crear otras conexiones entre sus neuronas y podría mover el brazo nuevamente sin importar el diagnóstico que le den por la neuroplasticidad. Por eso es importante que entiendas el tema, estudies más allá para que puedas entender esta
este gran avance que ha hecho la ciencia con el descubrimiento de la neuroplasticidad en el cerebro de nosotros para que tú puedas mantenerte utilizándola constantemente. Gente, cuando hablamos de alimentación, esto significa reemplazar los carbohidratos con mayores cantidades de grasas saludables y cantidades moderadas de proteínas de alta calidad. O sea, hay gente que consume demasiados carbohidratos durante todo el día, ya sean refinados o carbohidratos complejos, pero la combinación de ambos, de los refinados con los complejos y los simples, es demasiado. Y eso también afecta la función del cerebro, la afecta por completo. Por eso hay que disminuir la cantidad de carbohidratos, aumentar las grasas saludables, o sea, las grasas buenas, aguacate, las almendras, aceite de coco y cantidades moderadas de proteínas de alta calidad. Cuando digo alta calidad, no es jamonilla, salchicha, salchichón, tocineta, eso no sirve. Es proteína de alta calidad, por ejemplo, una pechuga de pollo orgánica, un salmón silvestre, o sea, eso es alta calidad, un batido de la Complete, Unifity Complete, que es uno de las proteínas más competentes en el mercado y más limpias. A eso me refiero con proteína de alta calidad. Y escucha esto, la sensibilidad al gluten parece estar involucrada en la mayoría de las enfermedades crónicas, como aquellas que afectan el cerebro, debido a los efectos inflamatorios del gluten en el sistema inmunológico. Por eso es importante que en este proceso tú elimines el gluten. Si tú tienes alguna condición inmunológica o eres sensible al gluten o tienes una enfermedad autoinmune, debes eliminar el gluten por completo. Y si eres como yo que estás sano, pues también eliminarlo por completo, y si lo vamos a consumir, que sea lo más mínimo, y lo mejor es no consumirlo. Y escucha esto, el exceso de azúcar alimenticia y los carbohidratos refinados en exceso pueden tener efectos extremadamente tóxicos en su cuerpo, como el encogimiento del hipocampo, que el hipocampo es una región cerebral asociada con la memoria. O sea que está demostrado que el exceso de azúcar refinado, o sea, dulce, usted sabe, lo que son la comida chatarra, azúcares refinados, y los carbohidratos en exceso, esto lo que hace es que achica el hipocampo, y esa es la región del cerebro que se asocia con la memoria. En otras palabras, usted va a empezar a perder memoria. Por eso hay personas que a corta edad, 30, 40 años, empiezan a perder la memoria, se les olvidan las cosas, están buscando las llaves están en el bolsillo, cosas así. Y mientras más van aumentando la edad, pues más se achica el hipocampo y la persona tiende a perder esa memoria. Por eso es importante entender que el exceso de azúcar refinado y carbohidratos alimenticios pueden afectar lo que es el hipocampo. Las investigaciones proponen que disminuir los niveles de glucosa, e incluso si está dentro de lo normal, podría beneficiar la cognición en adultos mayores. Me explico. Si un adulto mayor, 60, 70 años, 80 años, ha perdido memoria, siente que ha perdido memoria, con tan solo hacer el ajuste de alimentación, suplementación y ejercicio, él puede recuperar parte de la memoria que se ha perdido y hacer que el hipocampo aumente, aunque sea un poco, y eso lo va a ayudar a que él recupere eso. Aparte de que si ese adulto hace ejercicios mentales, o sea, ejercicios mentales me refiero, porque normalmente cuando las personas se retiran o se jubilan, entienden que el mundo se acabó y no hacen nada más que ver televisión y cosas que no aportan nada en su vida, y lo que hacen es desactivar el cerebro poco a poco, él va perdiendo funciones. Por eso es importante que si estás retirado, jubilado, o si eres joven y ya crees que te lo aprendiste todo y no estás utilizando tu cerebro, tienes que usarlo o lo vas a perder. Me explico. Ya creaste unas conexiones. Y si tú no sigues creando conexiones o modificando esas conexiones, vas a perder el cerebro poco a poco, vas a perder las funciones del cerebro, y por eso siempre tienes que estar haciendo retos mentales. Si no te gusta leer, lee. Si no te gusta estudiar algo, estudia eso. O sea, retar el cerebro. Hay ciertas páginas que ayudan a aumentar esa actividad cerebral, que son juegos mentales. Puedes buscar en el internet, en Google, tú buscas para aumentar la función del cerebro y te salen varias páginas que tú puedes entrar y son para practicar y aumentar y crear neuroplasticidad. Escucha, mi gente,
El estímulo mental es vital. Tú tienes que estimular el cerebro constantemente para poder crear esa neuroplasticidad. Si tú no lo tienes estimulado constantemente, vas a perder funciones a largo plazo. Y es lógico, porque no las estás usando. Y es una máquina, el cerebro es una máquina tan poderosa, y mucha gente lo que hace es que la desperdician porque no la estimulan correctamente. Escucha esto. El ejercicio físico también es muy importante para el cerebro. Hay gente que no le gusta hacer ejercicio. Y cuando hablo de hacer ejercicio, no tienes que ser un super atleta. Con 3 veces en semana, 15, máximo 20 minutos de una caminata, si lo que quieres caminar y no quieres sudar mucho, no importa, eso va a ayudar a que tu cerebro no pierda tantas funciones. Aquellas personas que hacen la mayor cantidad de ejercicio por semana tienen, al pasar el tiempo, un menor encogimiento del cerebro. O sea, el cerebro se encoge si tú no haces ejercicio. Imagínate, si tú tienes 50 años, 60 años y nunca has hecho ejercicio, pues obviamente tu cerebro está mucho más pequeño que una persona de tu edad que se haya mantenido haciendo ejercicio. Por eso es importante hacer ejercicio, porque eso va a ayudar a que tu cerebro se mantenga en óptimas condiciones. Es vital, mi gente. Y el cerebro también necesita hacer ejercicio, tienes que estimularlo. Acuérdate de eso, el cerebro necesita hacer ejercicio, estimúlalo, haz cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo, rétalo. Algo tan sencillo como si te peinas con la mano izquierda, pues mañana por la mañana peínate con la mano derecha. Si siempre te amarras el zapato de una sola forma, pues empieza a aprender a amarrarte el zapato de una forma diferente. Si empiezas por el pie izquierdo a amarrarte el zapato, pues mañana empieza por el pie derecho. Cosas así hacen que se creen conexiones nuevas en las neuronas y eso ayuda a mantener el cerebro con buena vitalidad. Y esto es un tema también que puede ser muy profundo porque hay unas técnicas mucho más avanzadas para poder estimular el cerebro al máximo, que hoy no es el tema sobre eso, pero lo que quiero es llevar el mensaje que tienes que mantener el cerebro activo. Y escucha esto, el doctor Merzenich, este doctor dice que la neuroplasticidad es un concepto muy simple. Escucha esto, el cerebro cambia física, funcional y químicamente a medida que adquiere una habilidad o a medida que mejora la habilidad. Usted sabe esto por instinto, tú lo sabes. Algo debe estar cambiando a medida que mejora o avanza su cerebro. En realidad, lo que hace es cambiar el cableado, o sea, la conexión local del cerebro, y esto cambia la manera en que está conectado el cerebro. También está cambiando en sí otras maneras físicamente, funcionalmente, y los cambios son debido a ese mejoramiento o debido a la adquisición de una habilidad. Usted no se da cuenta, pero a medida que usted adquiere una habilidad, digamos, por ejemplo, leer, que usted nunca ha leído, o si lee lo malo del periódico o lo poquito, digamos que, por ejemplo, leer, en realidad, esto crea un sistema en el cerebro que no existe o que no está en su lugar en la persona que no leía. O sea, si tú no leías y empiezas a leer, a retar el cerebro desde ese punto de vista, empiezas a crear conexiones nuevas, una habilidad nueva, y eso hace que tu cerebro se fortalezca, se mantenga joven porque lo estás retando. La capacidad, mi gente, se desarrolla en el cerebro. Tú no dejes que según pase el tiempo, tú pierdas capacidad en el cerebro, porque créeme que a largo plazo vas a pagar las consecuencias. Una enfermedad como el Alzheimer, demencia, Parkinson y otras enfermedades neurológicas, por no hacer lo que tienes que hacer a su debido tiempo, es muy triste, porque después revertir eso es pero que muy difícil y en muchos casos es imposible. Ok, gente, además del Genetic Cleanse, como le expliqué, el probiótico, que también hablamos sobre él, es vital utilizar las omega 3, 2 omegas en la mañana o 2 en la noche. Es muy importante utilizar el omega 3 porque las grasas buenas es el mejor combustible para las neuronas. Escucha bien, el cerebro, si tú acostumbras a tu cuerpo a que aprenda a quemar, a que use energía a través de las grasas buenas y no de los carbohidratos, el cerebro se regenera cuando usa cetona. Cetona es que usa energía de las grasas que tú consumes. El cerebro se regenera y eso te ayuda a mantener el cerebro joven. Por eso es importante
que aumentes el consumo de grasas buenas. De hecho, yo he escuchado de casos de personas que usando el omega 3 y aceite de coco, personas con Alzheimer, sus hijos me han dicho, mira, mejor mi papá mejoró un montón. Claro, ¿por qué está mejorando? Porque esas grasas el cuerpo las utiliza en forma de cetona y eso regenera las células, especialmente las neuronas, y o por ende la persona pues tiene unas mejorías en su condición. Por eso es importante el omega 3 utilizarlo en este proceso. El Unicity Matcha es vital porque el matcha nos ayuda a mantener los niveles de serotonina en óptimas condiciones, especialmente en el cuerpo y en el cerebro, para que las personas que tengan ansiedad puedan calmar, las personas que tengan depresión puedan mejorar, y si no tienes ni depresión ni ansiedad, te sientes mucho mejor, te sientes más feliz, y por eso es importante utilizar el producto, aparte del Unimate, que es vital, por lo que ya ha explicado muy bien la doctora Figueroa, de la saponina, que es como un detergente que limpia las neuronas, y te hablé ahorita que si las neuronas no se limpian correctamente, puedes perder materia gris, el hipocampo se puede reducir, y eso hace que tú pierdas funciones muy importantes en el cerebro, y el Unimate va a evitar que esa neurona se intoxique, porque va a limpiar esa célula de toxina, evitando que se intoxique, y eso es beneficioso, muy beneficioso para lo que estamos hablando en el día de hoy, que es mantener un cerebro joven y desarrollar la neuroplasticidad. Gente, el Bone Fortify es vital en el proceso. La mayoría de las personas que tienen Alzheimer, Parkinson y enfermedades que tengan que ver con el cerebro, la mayoría tienen deficiencia de vitamina D3 y de magnesio, y por eso es vital utilizar productos del proceso para que esas personas puedan mejorar drásticamente cuando hablamos de la neuroplasticidad. Y, escucha bien, el Enjuvenate, el producto Enjuvenate es, créanme, excelente para poder regenerar el cerebro, sumamente excelente, porque nos va a ayudar a producir ese hormona de crecimiento que se ha ido perdiendo después de los 30 años, que empieza a disminuir los niveles de hormona de crecimiento, y el Enjuvenate te va a devolver esa vitalidad desde ese punto de vista, y eso va a ayudar a que tu cuerpo se pueda regenerar mucho más rápido, y en este caso, hablando del cerebro, ayuda a que se pueda regenerar más rápido, y por ende, mi gente, te vas a mantener mucho más saludable desde el punto de vista del cerebro. El balance es muy importante en el proceso, porque si eres una persona que estás consumiendo muchos azúcares durante el día, carbohidratos, el Unicity Balance por lo menos va a evitar que ese azúcar en exceso vaya al torrente sanguíneo y evita que el páncreas genere una cantidad de insulina, que hoy se sabe que las altas cantidades de insulina en el cuerpo afectan muchísimo, pero muchísimo, todas las células del cuerpo, en especial las neuronas. De hecho, ya hay científicos que están estudiando y están diciendo que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, que el Alzheimer es resistencia a la insulina en las neuronas en el cerebro. Y eso es lo que se está estudiando, o sea que es diabetes tipo 3, le llaman ellos, por eso es importante el balance en este proceso para proteger las neuronas, porque el azúcar es muy tóxica, es una toxina muy fuerte para el cerebro, y créeme, va a hacer que reduzca el hipocampo, como mencioné anteriormente, pero es importante utilizar el balance. Gente, el doctor Joseph Mercola menciona muchísimo usar la curcumina, o sea, el joint mobility, es vital en el proceso, porque juega un papel muy importante en la desintoxicación de las células del cerebro y el sistema nervioso central. Es muy importante utilizar la curcumina, en el caso de nosotros la joint mobility, y cuidado con este producto en el mercado, porque absorber la curcumina no es tan fácil, y tiene que haber una fórmula adecuada para que tu sistema digestivo lo pueda absorber correctamente. Y por último, las enzimas digestivas. Es vital utilizar las enzimas digestivas, como bien dice Basti, es el táctil de las multivitaminas y nutrientes, y va a llevar de la mano a todas esas multivitaminas y nutrientes hacia las neuronas para que tengan lo que ellas necesitan para poder regenerarse.